Hola, hola, ¿cómo vamos? Esta es una clase que continúa la secuencia de clases de manejo de cámara digital y el tema de hoy es la cortinilla del obturador. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube. Espero se suscriban para poder seguir paso a paso las clases de fotografía. Entonces, vamos a ver en la pantalla la cortinilla del obturador. Cuando vimos las partes de la cámara, identificamos que en el cuerpo está la cortinilla del obturador, que es uno de los dos filtros de paso de la luz que tiene la cámara. Recordemos que el primero es la cortinilla del diafragma que está ubicada en el lente. El segundo es esta cortinilla del obturador que está ubicada en el cuerpo de la cámara, que la podemos ver acá. En las cámaras, por supuesto, que todavía tengan este mecanismo, porque pues todo está migrando hacia lo electrónico, por lo cual varias cámaras ya en el mercado, como las mirrorless, tienen esta cortinilla del obturador electrónicamente. Pero chévere conocer el funcionamiento original del mecanismo y de los mecanismos que tiene la cámara, porque eso nos ayuda a entender el recorrido de la luz y la función que realmente tiene cada cortinilla y por lo tanto cada regla. Entonces, la cortinilla del obturador es una cortinilla horizontal compuesta por dos telones y es como una puerta. Entonces ella tiene dos teloncitos que cuando uno se abre, el otro se cierra. Y en ese tiempo que esté abierta esa cortinilla es cuando entra la luz al sensor de imagen, ¿sí? Porque recordemos que ya estamos en la última parte del recorrido de la luz. Entonces es como una puertica que si se demora mucho tiempo en cerrar, entra mucha luz. En cambio, si se cierra muy rápido, entra poca luz. Entonces, esta cortinilla influiría en cuánto tiempo está abierta para que entre la luz. O sea, la cantidad de luz es proporcional a cuánto tiempo esté abierta la cortinilla recibiendo esa luz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su función principal? Permitir y controlar la entrada de luz, igual que la cortinilla del diafragma, ¿cierto? La función principal de las dos cortinillas es la misma. ¿Para qué permiten y controlan la entrada de la luz? Para lograr la correcta exposición, ¿cierto? Pero como todas las cortinillas, las dos cortinillas, cada una tiene unos efectos secundarios. Y ahí es cuando entra el tema del movimiento y el congelado. Pero primero, para que aprendas a utilizarla para iluminar, tienes que solamente fijarte en la luz, en la entrada de la luz, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Esta regla trabaja con tiempo. La unidad mínima del tiempo en nuestra vida cotidiana sería el segundo. En fotografía se mide el tiempo un poquito diferente porque la velocidad de la luz pues es mucho más rápida que la velocidad de nuestras acciones humanas. Entonces, un segundo en fotografía es un tiempo muy largo, es mucho tiempo para que entre la luz. Ahí es cuando vamos a empezar a ver la regla que está aquí en la imagen, que tiene un número de referencia que vendría siendo como el segundo para nosotros en fotografía, ese número de referencia, que es como el número desde donde empezamos nosotros a mirar la regla hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser un sesentavo. Aquí está, un sesentavo, ¿sí? ¿Qué es un sesentavo? La parte número 60 de un segundo. Fijémonos acá en el ejercicio de fracciones. Fíjense que el círculo equivale a un segundo entero, ¿cierto? Y en el ejemplo está representando un quinceavo, o sea, ese segundo entero se está dividiendo en 15 partes iguales y la parte número 15, fíjense acá, sería un quinceavo de segundo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué sería un quinceavo de segundo? El tiempo, un quinceavo de segundo, sería la parte número 15 de un segundo. Ese es el tiempo que la cortinilla se va a quedar abierta para recibir la luz, ¿sí? Así es que se leen estos números. La mayoría son fraccionarios, por supuesto, porque, como les comentaba, la luz viaja súper rápido, entonces entra muy rápido a través de esa cortinilla.
un sesentavo vendría a ser el número de referencia. Entonces, ya sabiendo esto, podemos decir que la regla es parte de un sesentavo de segundo, que ya sabemos que es la parte número 60 de un segundo, y hacia la derecha ese segundo se empieza a dividir en más partes. Entonces está un 125 de segundo, un 250 de segundo, un 500 de segundo, una milésima de segundo, ¿sí? Y se va dividiendo en más partes ese segundo, o sea que la partecita queda más pequeña, por lo tanto, hacia la derecha la velocidad va a ser más rápida o corta, o sea, súper rápida, ¿cierto? Si elegimos una milésima de segundo, quiere decir que la cortinilla del obturador queda abierta durante la parte número 1000 de un segundo, o sea, que entra muy poquita luz. Entonces, ¿cuándo usaríamos esos valores? Cuando tengamos mucha luz en el lugar donde estemos tomando la foto, entonces podemos utilizar velocidades rápidas o cortas. Hablando solo de exposición, ¿no? Primero vamos a hablar solo de exposición. Ahora, de un sesentavo hacia la izquierda, vamos a tener que ese segundo se empieza a dividir en menos partes, ¿sí? Entonces ya tenemos un treintavo, un quinceavo, un octavo, un cuarto, un medio, un segundo entero, que es muchísimo en fotografía. O sea, entra mucha luz, se demora abierta la cortinilla todo ese tiempo para que entre la luz. Entonces, un segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. ¿Mm? Aquí ya estamos hablando de una exposición lenta o larga, ¿sí? O sea, mucho tiempo se demora abierta la cortinilla, entonces entra luz. ¿En qué momento usaríamos esos valores? Cuando en la escena tengamos poca luz. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio? Que solamente empieces con la función principal, que es el control de la luz, tomando fotos en diferentes lugares, diferentes condiciones de luz, para que elijas el valor de la velocidad de obturación, que es el nombre que obtiene esta regla, y logres una correcta exposición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Los demás valores los vas a dejar en valores de referencia. El ISO lo vas a dejar en 100, el diafragma lo vas a dejar en 5.6 y solamente vas a mover el valor de la velocidad de obturación para que identifiques qué velocidades se usan en qué condiciones de luz. Y ahí vayas empezando a entender cómo esta cortinilla tiene que ver con la entrada de la luz y la correcta exposición, ¿sí? Ya, luego de eso, y que es otra clase que voy a hacer, sería el efecto secundario, o sea, qué técnicas creativas puedo lograr yo con esta regla de velocidad de obturación, pero primero tienes que saber manejar la correcta exposición, ¿sí? Para que entiendas bien esa función. Luego, sí, el efecto secundario. Entonces, el efecto secundario, pues es movimiento o congelado. Aquí vemos que en la velocidad rápida o corta hacia la derecha, como es muy rápido, entonces vamos a tener congelado, ¿sí? Ahí es cuando hacemos deportes, ahí es cuando hacemos splash, ¿sí? Y del un sesentavo hacia la izquierda, cuando ese segundo se divide en menos partes y empiezan a ser segundos enteros, ya estamos hablando de técnicas como larga exposición, como barrido, ¿sí? Entonces, como efecto seda. Entonces, eso ya es como la parte creativa, ¿sí? Del asunto. Pero para que aprendas bien, entonces primero vas estudiando cada regla y cómo funciona y cómo influye esta regla en la correcta exposición y luego sí el efecto secundario. Entonces vamos haciendo lecciones abordando cada paso. Te invito a comentar este video si es que las clases te están gustando para que yo pueda entonces dedicarme a subir las siguientes lecciones. Y si quieres este material con el que te estoy explicando, lo puedes encontrar en mi página web biisa.art en versión digital y en versión física también en Amazon. También te invito a seguirme en mis redes sociales en Instagram, Biisa Fotografía, y en TikTok, Creatividad y Fotografía. Nos vemos entonces en la siguiente lección.